La Comisión del Congreso de Colombia abre una investigación contra el presidente Gustavo Petro por financiamiento del narcotráfico en su campaña. El estratega del correísmo, Vinicio Alvarado, está implicado en el escándalo de financiamiento de la campaña de Petro. Fusiles, explosivos y droga fueron hallados en las oficinas del SNAI en el complejo carcelario de Guayaquil. Con cadenas y candados amanecieron las puertas del municipio de Durán por el asesinato del director de terrenos. La edición de Vistazo Cuenca muestra cómo la ciudad tiene las mejores cifras de empleo en el país. En el último informe de drogas, La apuesta mortal, Televistazo revela las historias exitosas de adictos rehabilitados. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles sobre la investigación legislativa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Steffi? Amigos, bienvenidos. La Comisión de Investigación y Acusaciones del Congreso del vecino país inició el proceso 6 días después de la captura del hijo del mandatario. Gustavo Petro, el escándalo lo alcanza. De Colombia ya tramita una investigación al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según reporta la agencia de noticias EFE. La Comisión de Investigación y Acusaciones del Legislativo ordenó una indagación por el presunto ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña electoral, escándalo que tiene como principal protagonista al hijo de Petro, Nicolás. El presidente de la comisión, el diputado Wadid Mansur, reveló a EFE que el proceso está en etapa de investigación previa. Mientras tanto, el presidente Petro anunció en redes sociales que ha designado a un conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente en el caso e insistió en que nadie puede estar por encima de la ley. Pese a la acción legislativa, el presidente de Colombia afirma que se mantendrá en el cargo hasta el año 2026, a pesar de las declaraciones de su hijo. Nicolás Petro confesó en el juicio haber recibido dinero de personas condenadas por narcotráfico y con vínculos con paramilitares que fue destinado a la campaña de 2022. El escándalo en Colombia aumenta. Nicolás Petro Burgos, detenido el sábado, confesó haber recibido dinero de narcotraficantes. La fiscalía determinó que las personas que entregaron dinero ilícito al hijo del mandatario son Samuel Santander López Sierra, excongresista que fue condenado por narcotráfico y pagó pena en los Estados Unidos; Gabriel Ilzaca, cuyo padre es un empresario investigado por homicidio y nexos con grupos paramilitares; y Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta. El fiscal dijo que existen chats, audios y documentos firmados por Petro Burgos sobre pagos en efectivo. Fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. El presidente Gustavo Petro reaccionó durante una asamblea con campesinos. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. Nos vamos hasta el año 2026. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. El juicio contra Nicolás Petro derivó en su renuncia como diputado del Departamento del Atlántico y espera que le otorguen arresto domiciliario a cambio de su colaboración con la justicia, mientras el proceso continúa. De ser hallado culpable por el delito de lavado de activos, enfrentaría una pena de entre 10 y 30 años de prisión.
Las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro entraron también en análisis. El escándalo del posible financiamiento irregular de la campaña toca también a Vinicio Alvarado, prófugo de la justicia ecuatoriana y uno de los principales asesores del presidente colombiano. Francisco Garcés nos cuenta más. Las cuentas de la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, generan nuevas dudas que también vinculan a los asesores externos que ayudaron a apuntalar su triunfo electoral. Entre ellos está Vinicio Alvarado, quien fue mano derecha del expresidente Rafael Correa y actualmente está condenado por corrupción y es prófugo de la justicia ecuatoriana. Alvarado es parte de una trilogía de asesores extranjeros de Petro y su participación en la campaña fue confirmada por el expresidente Correa en este mensaje en su cuenta de Twitter, en la que lo felicita tras el triunfo electoral. La polémica empezó a instalarse porque en el informe de cuentas de la campaña de Petro no aparece el pago a los asesores externos y tampoco su participación a título de colaboración, como debió reportarse en caso de que su aporte sea gratuito. Por eso, reseña el medio colombiano La Silla Vacía, la Fiscalía de ese país y el Consejo Nacional Electoral ya investigan posibles inconsistencias en las cuentas de campaña de las que, según la legislación colombiana, el presidente es responsable solidario. Es un nuevo frente que se abre dentro de la investigación que vincula al presidente colombiano después de que su hijo Nicolás, actualmente detenido, admitió que a la campaña presidencial entraron dineros no reportados legalmente. El caso rebota en el Ecuador también por el papel de Alvarado en la campaña y el de Raiza Bulgarín, actual candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, quien aparece vinculada al transporte de una parte del dinero irregular que manejó el hijo del mandatario colombiano. Durán, territorio perdido. Hay conmoción en el cantón Durán por el triple asesinato que ocurrió este jueves. Entre las víctimas está Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos del municipio. Diego Cuenca nos describe el caso. Fue en pleno centro del cantón Durán, donde los criminales acabaron con la vida del director municipal que se movilizaba en un taxi. Los sicarios que iban en un auto le propinaron 12 tiros a su guardaespaldas que lo escoltaba desde una moto. Luego dispararon contra el funcionario y el conductor del carro amarillo, que fue víctima colateral. El objetivo del ataque fue el abogado Miguel Ernesto Santos Burgos, que desde junio, a sus 40 años, asumió la dirección de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos del municipio de Durán. No era desconocido en la política, porque en los comicios del 2019 fue candidato a la alcaldía con su movimiento Durán Puede Más. Y en las elecciones de ese año buscó la concejalía con la agrupación del alcalde Luis Chonillo. La policía aún no revela a qué está relacionado el múltiple asesinato. En el momento que se escuchan los disparos, servidores policiales que se encontraban cerca realizando un operativo reaccionan y repelen el ataque también haciendo uso de sus armas de fuego. Producto de eso hay el vehículo que participó de este hecho, presenta varios impactos de arma de fuego, fue recuperado ya en el sector de la herradura con un arma de fuego. El hecho ocurrió en medio del estado de excepción vigente en ese cantón del Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Además, 24 días después de que el alcalde Chonillo informara que los directores departamentales habían recibido amenazas. No hay un solo director que esté aquí sentado que no haya recibido una amenaza, así como otros funcionarios. El alcalde en su cuenta de Twitter se solidarizó con los familiares del funcionario y de las víctimas colaterales. El triple crimen fue captado por cámaras de seguridad que ayudarían a identificar a los responsables. Y tras el asesinato del director de Planeamiento de Durán, la atención para las 1.500 personas en el municipio fueron suspendidas este viernes. Algunos negocios también interrumpieron sus actividades en medio del estado de excepción que no ha frenado la violencia en ese cantón. Con cadenas y candados amanecieron las puertas de ingreso a los 4 bloques del municipio de Durán este viernes. También las instalaciones de EMAPAC y de bomberos. 20 agentes de control municipal eran el filtro de seguridad de la zona, a la que llegaron una decena de usuarios a hacer trámites.
tras el asesinato del director de planeamientos del Cabildo, pero no recibieron atención. Tengo un problema con un terreno y hoy día me da un resultado sobre eso. ¿Qué le dijeron? Que venga el día lunes. Esta es la segunda paralización en la dependencia, que atiende en promedio 1.500 personas al día. Ocurre en menos de 3 meses de la nueva administración, debido a la violencia. La incertidumbre marca el ritmo de la jornada. En las intersecciones de Loja y Yaguachi, pleno casco comercial y a pocos pasos del sitio del crimen, 12 locales han cerrado en el último mes. Así relató don Miguel, quien tiene más de 10 años con su negocio en el sector. Cevichería, cerró, abrió el 50, cerraba a las 8, ahora tiene que cerrar más temprano. Y cualquier tirito de bala por ahí, cerra temprano. Otros comerciantes han devuelto incluso sus espacios de alquiler. La afectación no solo llega a los 10.500 negocios registrados en el municipio. En vez de dicen, ¿sabe qué? Dame toda la plata si no te mato. Eso es lo principal, lo que dicen. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dar todo a Durán de nadie. Aunque en los 63 planteles fiscales del cantón las clases se dieron con normalidad, el temor acompaña a los padres al dejar y recoger a sus hijos. En algunas instituciones no había presencia de policías ni militares. Sé que están esperando, mejor dicho, que el muerto esté aquí afuera de la escuela como para darnos más seguridad más que a todos los niños y a los padres que esperamos aquí afuera en la institución. El cantón, de más de 500.000 habitantes, permanece en estado de excepción desde hace 2 semanas. En breve, el balance de los últimos decomisos en el complejo carcelario de Guayaquil. Hasta droga hallaron los militares en las oficinas del SNAI. En las oficinas del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, en el complejo carcelario de Guayaquil, se hallaron caletas con fusiles, drogas y explosivos. 2.000 militares y policías, junto a personal de la Fiscalía, ejecutan a esta hora una nueva intervención en este centro. William Young amplía. Esta nueva intervención se desarrolla desde esta madrugada aquí en el complejo carcelario en el norte de Guayaquil. Son cerca de 2.000 efectivos entre militares y policías los que participan en esta nueva operación conjunta, que ahora no es en los pabellones de la penitenciaría del Litoral, sino en la cárcel de mujeres, en el centro de detención provisional y en las oficinas administrativas del SNAI. Y es precisamente aquí donde han encontrado, según la información de la Fiscalía y de la Fuerza Pública, fusiles, explosivos, granadas y droga dentro de las oficinas administrativas del SNAI. Algunos de los funcionarios allí están siendo interrogados por personal de la Fiscalía que también participa en esta nueva intervención. Además, han encontrado un sinnúmero de electrodomésticos, ventiladores, aires acondicionados. Drogas, la apuesta mortal. Y hoy, en la última entrega de la serie Drogas, la apuesta mortal, Televistazo presenta las historias de quienes lograron superar la crisis de abstinencia y luego de una sobredosis dejaron las drogas. La rehabilitación de los adictos es posible. Belén Ochoa presenta los testimonios de los rehabilitados, quienes no solo se han ganado una beca estudiantil, sino que también tienen un emprendimiento o venden sus productos a todo el país. Tuve una influencia nefasta de la cocaína en mi vida. La marihuana me hizo mucho daño personalmente, porque no es como comúnmente se cree una droga leve. El narcotráfico ha generado drogas que no sabíamos lo que consumíamos, o yo no sabía lo que en realidad estaba consumiendo, y son mucho más peligrosas y altamente adictivas. Cada una de esas pastillas contiene un montón de otras drogas que la gente ni sabe. Yo entendí que mi enfermedad es incurable, ¿no? No por esto yo ando por la vida como un lisiado diciendo que soy enferma. Al contrario, entender que tengo esta enfermedad me permite vivir en recuperación. No es necesario perderlo todo, no es necesario perder la vida. Existe una salida, nos pueden ayudar. Porque uno solo no puede con la adicción. La adicción es mucho más poderosa que mi sola voluntad. Esa rendición de decir, me rindo, perdí la batalla, me voy a morir, no puedo parar.
no puedo, voy a buscar ayuda. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. A veces ni yo mismo me lo creo, pero son las oportunidades que se me han dado en la vida. Y me siento bien, digo la verdad, porque ya mi mamá me quiere. Bueno, aunque siempre me ha querido mi madre, pero ya me mira con otros ojos, me ve como un ejemplo. Mi hermana también, y eso me hace sentir bien y me hace seguir adelante, me ayuda para seguir adelante. Yo puedo aportar en algo en mi hogar, puedo ayudarme yo mismo y me siento bien porque es un dinero limpio que me lo estoy ganando con mi sudor y mi esfuerzo. Me abrieron las puertas en una universidad para poder estudiar una carrera que yo siempre quería, me gustaba, comercio exterior, y gracias a Dios voy bien. Me gustaría conocer muchos países, me gustaría expandir mi mente, aprender diferentes idiomas y comprar, vender cosas productivas que me ayuden a mí y ayuden a otras personas. Que lo hagan por su familia, sus seres queridos, las personas que más aman, que se levanten de aquel mundo que están. Me siento orgulloso de vender 1000 fundas a la semana a uno de los supermercados más importantes del país. Distribuye en Loja, Cuenca, a nivel nacional. Sí se puede, sí nos recuperamos, poniendo la decisión y la emoción a esto, cogiéndole amor y ver que esto te ayuda a ti o a mí, vamos a salir adelante. Si uno no tiene la decisión, no lo hará, así le encierren, así lo hagan, lo que sea. Pero la cosa aquí es tener la decisión y la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. No tan solo reintegrarnos a la sociedad ni a nuestra familia, sino ya no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Esto nos ayuda económicamente también para poder cumplir mis metas. Esa vida no los va a llevar a nada bueno, que se brinden más que sea un ratito, se brinden un minuto de felicidad, que conozcan lo que es la recuperación, porque la vida que están llevando no los va a llevar a ningún lugar bueno, los va a llevar a 3 lugares que son cárceles, hospitales y la muerte. Quiero ser un gran futbolista, el mejor futbolista de todo el mundo entero y del Ecuador. En Esmeraldas, las escuelas que se convirtieron en albergues debido a la severa inundación de junio retomaron las clases. Algunas todavía registran ciertas carencias. Además, hay preocupación por la deserción estudiantil debido a la inseguridad. 8 planteles de Esmeraldas volvieron a la normalidad tras haber sido utilizados durante 57 días como albergues para damnificados de la inundación registrada el 4 de junio. Desde esa fecha se aplicó una modalidad de educación a distancia mediante fichas pedagógicas, pero la llegada de agosto marcó el regreso a las aulas. La unidad educativa Edilfo Begnet Angulo, ubicada en el sur de la ciudad, convirtió en albergues 6 de sus 24 salones. Esta semana ya sus 810 estudiantes están asistiendo, pero no todos llevan uniformes, porque los perdieron durante la emergencia y adquirir uno nuevo cuesta $60. En la institución les han entregado lápices, esferos y cuadernos. En cambio, en el plantel Alfonso Quiñones George, sus 1.547 alumnos han recibido uniformes y libros del Ministerio de Educación. En ambas instituciones, los padres de familia hicieron mingas para limpiar las aulas. Sin embargo, hay problemas en los sanitarios. Además, en Esmeraldas, la educación ha sido golpeada por la violencia. El pasado 25 de julio, las clases se suspendieron debido a una serie de atentados. Y aunque luego de 4 días se restablecieron, los maestros temen por la deserción escolar en las zonas rojas de la capital provincial. Por ejemplo, la unidad educativa fiscomisional Ángel Barbisotti, en el sector Isla Piedad. Padres de familia que nos desean, vea, señor rector, no es por la institución, nos gusta, pero es el barrio, es el sector. Solo hay 310 matriculados, pese a que su capacidad es para 1000 alumnos. 6 de las 24 aulas están desocupadas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet.
Daniel Noboa se presenta a esta elección como candidato presidencial después de un corto paso por la Asamblea Nacional, pero ¿cuál es su estrategia de campaña para buscar la presidencia? Daniel Noboa basa su estrategia para llegar a Carondelet en su figura de empresario y en la generación de empleo que se propone lograr con el sector privado. Para eso se ancla en la imagen de su familia, de origen humilde pero exitosa en los negocios. Él resaltó precisamente la figura de su abuelo al inicio de la compañía familiar. Sin embargo, no profundiza en las fórmulas para crear empleo. Al igual que los demás candidatos, Noboa cae en esas mismas generalidades en cuanto a lo que son propuestas. Las certezas que el electorado está necesitando. Yo creo que eso le hace falta a la campaña de Daniel Noboa, pero es entendible porque es un político que está comenzando. No solo habla de su abuelo. Su padre está presente en la campaña. Usa la misma música que él utilizó en las 5 veces que intentó llegar a la presidencia. La recicla, pero modernizándola. Ecuador, Noboa está al frente. Su madre también lo acompaña en las brigadas médicas que lleva a los barrios, como lo hizo ella cuando su esposo era el postulante. Incluso uno de sus lemas es "Somos la nueva generación". Es la forma escogida por Noboa para generar recordación en la gente. Posicionamiento, algo que no consiguió en su reciente periodo de asambleísta. En una campaña con tan poco tiempo, ¿no es cierto?, los candidatos requieren hacer uso de este tipo de recursos porque la gente va a llegar a las urnas haciendo uso de aquello que le genere mayor recordación. La asociación con el empleo y el apellido Noboa es, en cierto modo, un atajo militar. Si bien quiere dar esos mensajes, ¿no es cierto?, apelando a la cuestión emocional, incluso nostálgica de lo que ha dejado su padre en campaña, aparte de eso, él está creando su propia figura a un mediano, a largo plazo, pensar a futuro. Yo creo que por ahí va la estrategia. A 16 días de la elección, no se distingue del resto de candidatos. No ha producido esa ruptura necesaria para llegar a Carondelet. Madres solteras. Aún así, incumplimientos en el control de gasto electoral de los comicios seccionales de 2023 salen a la luz luego de que una ONG detectara inconsistencias en reportes financieros presentados por candidatos al CNE. Aquiles Álvarez y Cintia Viteri aseguran haber justificado sus gastos, pero sus documentos no constan en la web del Consejo. Luisa María Heredia con el informe. Que toda la información sobre los gastos de su campaña fue entregada y justificada ante el Consejo Nacional Electoral, asegura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en una carta enviada a Televistazo. Proporcionó también un informe del movimiento político Revolución Ciudadana con corte 2 de febrero, que resume los montos: $360.350 en ingresos y $360.332 en gastos. La misiva llega luego de que una publicación de Fundación Ciudadanía y Desarrollo reflejara que en 7 reportes entregados, Álvarez había registrado solo $25 de ingresos y 0 de gastos. Esto en base a lo publicado por el CNE en su portal web, que son reportes quincenales en blanco. Cintia Viteri, quien fue la candidata de la Alianza Madera de Guerrero Partido Social Cristiano, en un comunicado difundido también asegura haber presentado al CNE un informe con 155 hojas, en el que se detallan cifras recibidas, invertidas y un estado contable inclusive de todo lo gastado. El 6 de febrero del presente año, Viteri envió a Televistazo este documento como prueba. Es el acta de entrega del informe económico de la campaña electoral 2023 de la coalición política, que tiene el sello de recepción del CNE. Sin embargo, en la web del organismo están subidas fichas como esta, con $0 de gastos reportados. La facultad estatal para el control del gasto electoral de las elecciones seccionales de 2025 está en manos de los departamentos de fiscalización de las delegaciones provinciales del CNE. Su principal insumo son precisamente estos reportes de ingresos y de gastos quincenales que, de acuerdo a la normativa vigente, deben ser públicos. Tuvimos que presentar una solicitud de acceso a la información pública para que nos entreguen esta información. Y desde ahí ya podemos observar un primer incumplimiento. Y un incumplimiento de funciones que puede dar paso a la intervención de la Contraloría o incluso a procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional entrante.
Esta madrugada 2 personas resultaron heridas en una balacera registrada en las calles Gallegos Lara y La F en el sector de Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil. Moradores de la zona grabaron el sonido de los disparos. Según la policía, los heridos no tienen antecedentes penales. Fueron trasladados por familiares y amigos a una casa de salud donde su condición es estable. Asimismo, horas después, a eso de las 3:30 de la madrugada, 3 hombres y una mujer fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta de alta gama en la que llevaban 3 armas de fuego y 21 municiones. Se investiga si los sospechosos tienen relación con el ataque registrado. Un bus de transporte interprovincial se volcó y cayó en una quebrada en el sector de Pifo, en el kilómetro 6 de la vía Papayacta, en la provincia de Pichincha. A causa del siniestro, 5 personas murieron y otras 7 resultaron heridas, entre ellas 2 menores de edad. Las unidades de socorro atendieron en el sitio a los heridos y luego los trasladaron a casas de salud. Tapas de alcantarillas elaborados con plástico reciclado. ¿Cómo beneficia esto al medio ambiente? Ya volvemos con el segmento Ecuaterra. Ecuaterra. En las calles hay elementos a los que no siempre prestamos mucha atención, como son las tapas de alcantarilla, que al igual que las rejillas para aguas lluvias, son generalmente de hierro fundido. Pero hay ciudades, en nuestro país incluso, que ya han instalado versiones ecológicas de estas piezas, hechas con plástico reciclado. Hoy en Ecuaterra les presentamos una iniciativa de economía circular que plantea dar un giro a los sistemas sanitarios. ¿Qué hace diferente a esta tapa de alcantarilla instalada en pleno centro de Guayaquil? Que a diferencia de las tradicionales de hierro fundido, está hecha de plástico reciclado. Esas botellas, envases y demás residuos sintéticos de hogares, negocios, industrias e instituciones. El plástico se recolecta, se acopia y se envía a una planta donde se tritura y se funde. Luego la mezcla es inyectada a presión en moldes con la forma requerida. Solo esta tapa fue hecha con 40 kilos de plástico, que equivale a lo que consumirían 20 familias durante un mes. El plástico como tal sigue su rumbo en diferentes vertederos y es ahí donde nosotros como empresa aprovechamos este tipo de insumos plásticos para transformarlos en productos sustentables. Las de hierro fundido pueden costar unos $180. El precio de esta versión ecológica puede ser entre un 30 y un 40% menor, pero las ventajas van más allá de lo económico. Pueden soportar hasta 40 toneladas, duran hasta 100 años, no se oxidan, son resistentes a la corrosión, a agentes químicos y a altas temperaturas. Son más livianas, más fáciles de instalar y hasta pueden hacerse de colores. Pero lo principal es el alivio que le representan al ambiente, pues a diferencia de la industria metalúrgica tradicional, su proceso de elaboración utiliza apenas 6 litros de agua por pieza. Esta agua, que puede ser utilizada netamente para los procesos de refrigeración de los materiales, puede ser reutilizada de una manera en que no vamos a tener un consumo excesivo de agua, ni siquiera podríamos igualar el consumo de una persona en un día con respecto a cada pieza. Con el mismo material elaboran rejillas de aguas lluvias, con un beneficio también social, pues atajan un dolor de cabeza para las ciudades, el hurto de estos elementos. A la fecha, estas piezas ya están presentes en Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo. Densidad poblacional que aumenta cada año, crece también la demanda de sistemas sanitarios. La idea es que más municipios, constructoras y hogares miren hacia este tipo de soluciones sostenibles. Revista Vistazo, edición Cuenca, investigó las razones que han llevado a la ciudad a tener el mejor índice de empleo de Ecuador. 6 de cada 10 cuencanos tienen un empleo adecuado. Cuenca es la ciudad con mejores indicadores de empleo del Ecuador.
El 59% de su población económicamente activa, 212.000 personas, cuenta con un empleo adecuado según cifras del Instituto de Estadística y Censos, INEC. El resto de ciudades está por debajo del 50%, exceptuando Quito, que a su favor tiene la mayor oferta laboral del sector público del país. Lo que diferencia a Atenas del Ecuador con la capital es su tasa de desempleo, que se ubica en apenas 3%, mientras en Quito es del 10%. Revista Vistazo, en su edición Cuenca, detalla las razones en una nota periodística titulada Ejemplo a seguir. Se explica que 3 factores han incidido en gran medida para que 6 de cada 10 cuencanos tengan un empleo adecuado: el desarrollo industrial, la sinergia entre academia y empresas y la innovación. Varias empresas de ensamblaje y tecnología tienen su sede en Cuenca. Cocinas, refrigeradoras, televisores, teléfonos inteligentes, entre otros productos, provienen de la capital Azuaya y en algunos casos son de exportación. La oferta académica en esa ciudad se ha adaptado a esa demanda laboral con carreras en mecánica industrial, electricidad industrial o técnicos financieros, reseña la nota. Y además se permite a estudiantes universitarios que realicen sus prácticas en las empresas para aumentar sus oportunidades laborales. La innovación se ha evidenciado principalmente tras la pandemia, ya que muchos aprovecharon estudios en línea para aprender cosas nuevas, de acuerdo al informe de Revista Vistazo.